Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Comenzamos. Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros aquí en su programa Economía de Opción. Quiero agradecer a todo el auditorio que nos hace favor de seguirnos a través de la señal del canal 24.1 de televisión abierta, a través de TV WAC y de la misma forma en los diferentes canales de Axtel, Easy, Megacable y de las redes sociales del programa de TV WAC y de Economía de Opción de Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas. De verdad es un gusto poder estar de nueva cuenta con ustedes aquí a cuadro y vamos a platicar de un tema muy interesante que muchos pudiéramos pensar es que no es tan recurrente en términos económicos, pero van a ver cómo sí es tan recurrente porque al final de cuentas tiene mucho que ver con el tema de los desarrollos inmobiliarios y que el día de hoy encontramos un auge en el desarrollo en este sector industrial en nuestra entidad y que bajo esa misma consideración hay diferentes temas que se tienen que atender, no nada más de la índole municipal, estatal, sino también algunas cuestiones de nivel federal que también tenemos que tomar en consideración para el movimiento y en el pago de los impuestos. Para ello, quiero dar la más cordial de las bienvenidas a un gran amigo que también nos ha hecho favor de estar por aquí en este canal y en esta señal con ustedes en varios programas o en varios episodios anteriores. Y él es el contador, maestro en impuestos, Carlos Mario Mejía. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Bienvenido una vez más, amigo. Sabes que esta es tu casa y siempre honrados de que nos acompañes aquí en tu programa. Mi querido amigo Mau, permíteme decirlo de esa forma. Sé que estamos con tu auditorio y un agradecimiento que nos están viendo y un saludo a todos. No, gracias a ti por la invitación una vez más y poder platicar con usted de un tema que, como lo has mencionado, es sumamente importante en un estado que es top 10 en el desarrollo inmobiliario en México. Exacto. Dijiste una palabra para iniciar esta participación interesante. Estamos entre los 10 estados a nivel nacional que tienen un desarrollo súper importante en el ámbito de la cuestión inmobiliaria y que aún así el día de hoy no nos damos abasto. No. Y mira, fuente de INEGI, primer lugar es Quintana Roo a nivel nacional. Por ahí se están peleando en Yucatán, pero por ejemplo Guadalajara, La Paz, Monterrey han tenido un auge importante. Querétaro está en el cuarto, quinto, O sea, entre ese top 10 que estamos hablando, por ahí encontramos a Tabasco, que pareciera sorprendente. La Paz con un gran desarrollo inmobiliario que está teniendo, pero el tema aquí interesante que debemos de platicar y que trataremos de terminarlo, que no lo creo el día de hoy, amigo, es que se involucran demasiadas leyes. Impuesto de la renta, ley del IVA, actualmente modificado el pasado 16 de julio, la ley en prevención del lavado de dinero, Código Fiscal de la Federación, más lo que mencionaste, estatales y municipales que puedan llegar. Hoy leí una nota precisamente ad hoc de desarrollos inmobiliarios que tienen fraudes. Exacto. Entonces, tratar de ver todo este tema en cuanto a quienes vayan a adquirir, en cuanto a quienes vayan a vender y también en cuanto a quienes se dedican al tema de la construcción en cualquier ámbito. Por desarrollo inmobiliario debemos de entender todo, que es urbanización, venta de terrenos, locales, casas, etcétera, ¿no? Es algo muy importante y que Querétaro, es punta de lanza en ese tema. Claro, y bien referenciado el esquema, ¿no? Entonces, el negocio, el mercado que tenemos en nuestra entidad es de los primeros a nivel nacional y bajo esa consideración quiere decir que hay mucho sector, que hay mucho negocio, pero así como hay mucho negocio, en consecuencia hay mucho cliente, ¿no? Entonces, ¿por dónde podemos empezar, Mario? Mira, amigo, vamos a... Me aventaste una papa caliente, pero vamos a decir que aquellos constructores o aquellas personas que se dedican al tema del desarrollo inmobiliario deben de tomar en cuenta que primeramente es una contabilidad especial. Claro.
que conlleva bastantes requisitos y por lo tanto el pago del impuesto también tiene un aspecto medular muy importante. Cuando estamos hablando de un constructor que vamos a pensar en el hecho de que vendes terrenos, ¿no? Voy a tratar de hablar de todos los esquemas de una manera muy ágil. Cuando vendes terrenos, nos hemos encontrado situaciones en las cuales para no acumular el impuesto y pagar el impuesto total, andan timbrando o haciendo la factura, para hablar en términos sencillos, por pedacitos. Claro. Y hay ya materia en impuesto sobre la renta muy específica que cuando conoces el valor del precio y del bien, pues tienes que timbrar la totalidad de la operación. Entonces ya están haciendo un acto indebido para efectos de impuesto sobre la renta, amigo. Sí. Eso ya traes un problema que está detectado, que al rato con este esquema que tienen las autoridades a través de los timbrados sí te puede generar una situación importante en cuanto te modifiquen el esquema de los pagos provisionales, ¿no? Porque lo estás haciendo de manera indebida. Claro. Entonces, eso sí deben de tomarlo mucho en cuenta todos aquellos que se dedican a este aspecto. Y puede cambiar, amigo, porque pues estamos hablando de venta de terrenos, pero ¿qué tal si compras el terreno y se te ocurre poner ahí, no sé, una vertical con departamentos? Entonces esto cambia, porque ya pasas a la obra inmueble. Sí. Y en la obra inmueble, entonces, tu esquema de tributación también muta. Sí. Y por lo tanto, en ese cambio, ahí sí podrás tener la posibilidad, de acuerdo al contrato, si estableciste pagar por estimaciones, entonces pues vas a ir acumulando el ingreso por las estimaciones. Si decidiste no hacerlo, entonces cambia un esquema de poder ir haciendo la acumulación del ingreso de forma trimestral. Entonces, ¿ves cómo se van generando una serie de cosas diferentes en materia de impuesto sobre la renta? Y ahorita hablaremos de otras tantas más, pero va cambiando la modalidad de acuerdo a lo que vayas haciendo, ¿no? El desarrollo inmobiliario es muy vasto, pero tiene diferentes reglas que debemos de cumplir. Y fíjate que dentro de esas reglas que se tienen que cumplir, Mario, ahorita pusiste un ejemplo. Tengo el terreno. Y normalmente va a haber el que te diga, pues vamos a asociarnos. Tú pones el terreno, yo pongo la urbanización, otro va a poner la construcción y va a venir el que va a hacer la enajenación. Entonces se conjugan un elemento diferente que pueden ser los famosos fideicomisos, ¿no? Claro. Y entonces bajo ese esquema de fideicomiso, que ya también es muy recurrente en nuestra entidad, es en donde encuentras también ahora... pues le tienes que poner una mezcla diferente y un sazonador diferente, porque exactamente la particularidad se congenió en razón a diferentes objetivos. Sí, y ahora pues cambiaste la mecánica a otro punto, ¿no? Entonces se vuelve interesante en este aspecto, porque en cuanto a los fideicomisos, que también en Querétaro polulan de manera importante, de repente, pues en esta intención de querer generar recursos económicos, todos hacemos este tipo de esquemas tratando de generar mayores ingresos y mayores beneficios, ¿no? Sí. Yo a veces sí señalo que el hecho de los fideicomisos, más que, pues sí, es una estrategia para patear el impuesto sobre la renta, no que no lo vayas a pagar, tarde o temprano lo vas a tener que hacer, sí. Pero precisamente tú eres una persona física que tienes el terreno, yo tengo dinero, entonces, pero sí, me dicen, ¿y por qué mejor no te lo compras a Mauricio? Lo que pasa es que si te lo compro ahorita, tú como persona física acumulas el impuesto desde hoy. Sí. Cuando llegan a decir a veces, paréntesis al margen, es que las personas físicas en impuesto sobre la renta siempre acumulan bajo flujo efectivo. No es cierto. En este caso en específico hay otro en el tema de los intereses, pero en este caso en específico, la persona física cuando vende el terreno, en ese momento debe de pagar el impuesto independientemente de que te paguen en 10, sí. 20, 30 o X número de años, ¿no? Y si quisieras pagarlo por pedazos, tienes que pedirle un permiso a la autoridad. Y entonces que te digan que sí, y aparte de ello garantizar el interés fiscal. Ajá. Y por lo tanto, pues ya te conllevó una serie de obligaciones más. ¿Qué hacemos? Lo ponemos en un fideicomiso donde tú transmites el bien y yo pongo dinero. Pero en el fideicomiso vas a establecer algo muy importante, una cláusula de reversión, donde entonces
ese terreno que tú pusiste y el dinero que yo puse se convierte en tabiques encima, bodegas, y vas a empezar a vender hasta que se termine el desarrollo. Sí. El contrato de fideicomiso, yo le lo digo de manera de broma, pues yo no confío en ti, tú tampoco en mí, por eso lo hacemos, ¿no? Claro. Porque entonces los dos ahí nos ponemos en condicionantes bien complicadas y tenemos que cumplir el contrato. Y ya cuando lo terminemos, entonces ahora sí, vas a poder señalar, imagínate que tienes un terreno de muchísimas hectáreas y vas a vender X número de metros cuadrados de terreno, pues entonces aplica la cláusula de reversión y digamos que ese pedazo de terreno regresa a ti, ese pedacito nada más, y entonces tú ya lo vas a vender. Y ya haces tu acumulación respectiva en un capítulo especial que se llama enajenación de bienes. Sí, hay quienes lo confunden un poquito con llamarlo que caen en actividad empresarial. No, caen en el capítulo de enajenación de bienes. Y algo bien chistoso también para decirlo a la gente, a tus televidentes y a que nos están escuchando, en ese tipo de operaciones vas a tener dos timbrados. El tuyo que vendes el terreno y yo que vendo la construcción, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Sí. La escritura lo va a decir inclusive. Sí. Y ahí estamos haciendo un esquema que es totalmente transparente para todos. Sí, fíjate que es interesante este planteamiento que nos estás compartiendo, estimado Mario, sobre todo por la situación en la cual nosotros pensaríamos que como personas físicas vamos a realizar nuestra propia actividad de negocios y como tú decías, heredé o compré o a lo largo del tiempo pude adquirir X cantidad de tierra y poco a poco le voy a empezar a invertir ¿para qué? Pues para ponerle temas de urbanización, etcétera, empezar a construir, pero obviamente el recurso nunca va a ser suficiente para poder una sola persona generar un desarrollo inmobiliario de esas características. Entonces es ahí donde viene la necesidad y la oportunidad. Vamos a invertirle, vamos a moverle. ¿Para qué? Para que la persona física que tenía en realidad el terreno, pues vea el flujo rápido, ¿no? De alguna manera. Sí, ahora, en lo que me estás comentando, pasemos a otro tema, amigo. Y es bien cierto lo que estás señalando, porque entonces tienes un terreno, pero no tienes la capacidad económica ni crediticia de poder invertir para hacer ese desarrollo. Claro. Y para aclarar, dejarlo muy transparente en lo que estamos aquí comentando, por desarrollo inmobiliario entendamos que vas a vender terrenos, los urbanistas se van a vender terrenos, o vas a vender casas habitación, o vas a vender locales, oficinas, etcétera. Ahí para señalar en ese sentido lo que es un desarrollo inmobiliario. Y posteriormente dices, oye, pues yo no tengo lana, ¿no? Invitas a una serie de inversionistas a hacerlo. Ya no salimos del contrato de fideicomiso, ahora dices vamos a pensar que sea a través, o puede ser con una serie de inversionistas a través del contrato de fideicomiso o con una serie de inversionistas que te prestan. Sí. Por favor háganlo bien, porque es bien conocido que les encanta hacer contratos de mutuo, que porque dicen que no tienen interés. Pero pues si lo estás haciendo precisamente porque es un contrato para una actividad empresarial, para una actividad mercantil, pues entonces debería de llevarlo, ¿no? Claro. Los contratos de mutuo que no es de interés tienen otra connotación totalmente diferente. Acá no lo es. Y entonces se meten en ciertos problemas porque al rato o el día de mañana, cuando ese desarrollo se termina, pues entonces pretendes cambiar el contrato de mutuo por ese inmueble. Y aguas porque viene a revisarte la autoridad y entonces resulta que te determina o te señala que el ingreso fue dado desde el momento en el que diste el préstamo de famoso mutuo. Sí. ¿Sí? Tenemos que explorar en una estrategia fiscal, en una dación en pago, en alguna forma o figura de que podamos culminar correctamente esa operación. Indudablemente tienen que tener una tasa de interés, los mismos que deben de cubrirse para posteriormente tratar de fincar a través de la liberación o del perdón de la deuda. Es algo que debemos de ir tomando muy en cuenta. No me hagan contratos de mutuo simples sin interés, pretendiendo después cambiar la deuda por el bien inmueble que se está trabajando o en el cual me invitaste a desarrollar o invertir. Fíjate, un planteamiento interesante, Mario, porque dices, la persona física desde el momento en la que pone a disposición su bien, que es el terreno, pues él ya debe de considerar esa participación como que él ya no es de él, porque ahora es parte de otro negocio. En estricto sentido, tú lo referiste de manera excelente, ¿no? Tienes que acumular el ingreso. Pero pues nos vamos con la idea de, pues no, hasta que, porque también por ahí te decía en alguna parte de la ley, hasta que lo vayas cobrando.
Pues sí, pero tú en este momento ya hiciste la enajenación como tal. Sí, la persona física cuando enajena el bien inmueble, que hay un contrato de compraventa, en ese momento ya enajenó. Ante el Código Fiscal de la Federación, se involucran demasiadas leyes, en ese momento ya enajenó. Claro. Y por lo tanto el impuesto le debe desde hoy. Vámonos a la figura de fideicomiso, podemos patear el impuesto, podemos aventarlo a otros años, ¿sí? Vámonos a una figura de inversionista, en donde tú pones el terreno, tú pones el dinero hasta que se termine el inmueble o el desarrollo inmobiliario. En ese momento empezarán las enajenaciones, pero probablemente tengas un ingreso desde el momento en que estás vendiendo alguna de las partes que te corresponden. Es decir, tenemos que, tanto, sobre todo en personas físicas, que son las que es muy común que pongan el tema del terreno o dispongan el terreno para la operación, deben de tener presente, acérquense a su contador, a su asesor, a aquella persona que los pueda orientar, que sí conozca las mecánicas y saber cuál es el mejor de los escenarios que hemos venido aquí planteando, ¿no? Puede haber más, totalmente de acuerdo que puede haber más. Sin embargo, me he encontrado allá afuera situaciones como es que te depositen como si fuera un depósito en garantía. Pero realmente no lo es, porque ese depósito en garantía pues tiene metros cuadrados, tiene un precio, en fin, es importante que sopesen muy bien las cosas, que lo mediten muy bien, y en este caso de los desarrollos inmobiliarios es importante, como con los doctores, una primera, segunda opinión o hasta tercera opinión, y que te quede bien claro lo que te están señalando, no vaya a ser que te metas en un problema. Insistimos hoy con las mecánicas de fiscalización, es bien fácil que la autoridad se den cuenta. Claro, y ahí viene el primer planteamiento, ¿no? Porque cuando haces como persona física el traslado de la propiedad, en este caso del terreno, a esa empresa con la cual te vas a asociar para hacer el desarrollo, pues en estricto sentido viene un timbrado, ¿no? Y al venir ese timbrado, pues viene esa acumulación, y como tú decías, bueno, a lo mejor en el tema financiero no lo estás cubriendo, pero en el término fiscal tú ya te comprometiste y tú ya tuviste que haber reconocido. Podrán venir, y imagínate la cantidad de recursos o la operación, el monto de la operación que se realiza bajo ese escenario, que el impacto fiscal debe de ser sumamente interesante. Bajo esa idea, pues sí, la persona física no se puede excluir, y como bien lo dijiste, antes de hacer esa operación, asesórense para que les puedan decir cómo hacer el programa de o lo recupero o lo cobro de una vez o lo voy desfasando. ¿En razón de qué? Pues de algunos contratos, de algunas oportunidades, de algunas figuras jurídicas que te van a dar esa oportunidad. Sí, tomar siempre en cuenta que hay escenarios y formas. Exacto. Y mecánicas insisto, yo siempre les digo a las personas que traten de hacer en y en varios esquemas, no es tanto que el tema de que te ahorres siempre un impuesto. Claro. En esa cuestión de la economía de opción, no siempre significa que te tengas que ahorrar un impuesto, sino que toda tu operación esté transparente y bien presentable. Eso también es estrategia. Sí. Y no solamente el hecho de pretender ahorrarse. Si en el camino te encuentras una parte que te permita no acumular, aplicarte un estímulo, que ahorita podemos platicar también de ellos, que hay interesantes en la materia de la construcción o de los desarrollos inmobiliarios, podrán hacerse, ¿no? Sí. Y tomar en cuenta todos los requisitos que ello conlleva. Y eso te va a ahorrar muchísima lana y dolores de cabeza en el futuro. Sobre todo el tema de los dolores de cabeza, amigo, porque al inicio del programa platicabas de una ley, la ley de prevención del lavado de dinero, que va muy de la mano con estas operaciones. Sí, y es que también, ya que me lo haces el planteamiento, pues el pasado 16 de julio, si mal no recuerdo, muy reciente, vino la modificación ante esta presión que teníamos, como México es un país que no le ha puesto mucha atención a esta ley, que no se nos ocurrió. Pertenecemos a un grupo que nos dijeron, bueno, lo tienen que hacer, y fíjate que hemos salido muy mal calificados, ¿no? Sí. Y viene la nueva calificación, entonces tuvieron que hacer la modificación a esta disposición legal, y en el cual se incrementa una actividad vulnerable, y precisamente ponen a los desarrollos inmobiliarios, ya sea para que el desarrollo que se haga sea para renta o para venta. Y entonces te dice que las aportaciones a los desarrollos inmobiliarios podrán
podrán ser sujetos de avisos, son 8,025 UMAS, son 907,000 y algo de pesos, ¿no? No es un monto tan alto, en el cual ya tienes que avisar. Si yo voy a hacer el desarrollo y te invito y me haces esa aportación, faltan algunas atenuantes, porque mucha de esta ley está basada en que lo que diga la resolución miscelánea de las reglas que van a poner posteriormente. Claro. Habrá que esperar cómo están. Pero si queda así, pues si yo te invito y le pones, oye, Mau, ponle 1 millón, 2 millones, ya tengo que avisar que Mauricio le entró al negocio y es un desarrollo inmobiliario, y pues entonces vamos a avisar. Y te tengo que identificar y una serie de reglas en esa materia de esta disposición que ya está vigente. Entonces, pues cuidado con los desarrollos inmobiliarios. No sé si lo están previendo, tomando en cuenta, ¿no? Porque pues ya está. Sí. Digo, falta el tema. ¿Por qué digo que falta? Porque la misma ley lo dispone. Las reglas de carácter general tienen 1 año, según los transitorios de esa ley, para que se pueda dar a conocer. Pues entonces iremos viendo cómo se van a ir dando esas situaciones. Pero es algo que estamos hablando de un tema nada menor. Claro. Lavado de dinero, amigo. Sí. ¿Sí? Donde pues México ya está inmiscuido y tenemos que tener mucho cuidado con ese punto. Fíjate que ese sí es un tema muy delicado y que, como bien refieres, normalmente no se le había puesto mucha atención, pues porque la figura del poseer el bien en estas características, pues no se atribuía como que a una liquidez rápida, ¿no? Pero el día de hoy, bueno, en los últimos 5 o 6 años hemos visto la forma como tan rápido y tan eficiente se construyen desarrollos inmobiliarios muy grandes. Y entonces, pues, para poder realizar ese desarrollo inmobiliario, ¿qué se requiere? Pues el dinero. Pero ahí es en donde viene la parte oculta, ¿no? Bueno, y para poder construir, ¿dónde tengo que construir? Pues resulta que apareció un dueño que sabe de dónde salió, no sabemos a qué se dedicaba, ni dónde generaba sus recursos, pero de la noche a la mañana trae un desarrollo aquí, trae otro desarrollo allá, trae otro desarrollo acá, y empieza, de repente es dueño de 20 desarrollos. Y dices, bueno, ¿y él de dónde es? Y bajo esa consideraciones que precisamente se nos impone al ser parte de este desarrollo económico internacional, cuídanlos, avísanos de dónde, quiénes son, ¿por qué? Porque al final de cuentas ese dinero o van a venir a invertirlo gente de otras partes del mundo, o igual puede salir que de aquí ese dinero se llevó a invertir a otros lugares. Y es que bien interesante lo que planteas, amigo, y un poquito de historia. Esta ley data de 2013. Septiembre con obligaciones a partir de octubre de aquel año, 2013. Y no estaban los desarrollos inmobiliarios como actividades vulnerables. No. Sí estaba la construcción, que involucra operaciones de compraventa, construcción, intermediación, pero que al final la transmisión de la propiedad que involucre operaciones de compraventa, ¿no? Entonces ahí en ese sentido, pues por ejemplo podemos encontrar al que vende el inmueble, que contrata a la persona que le hace la obra negra o le hace algún tipo de operaciones dentro de la construcción, y esos que subcontrataban no entraban en esta disposición, sino aquellos de la compraventa, ¿no? Al hablar del desarrollo inmobiliario, pues en mi opinión entran bastantes de todos esos escenarios que estamos aquí platicando. Y lo tienen que observar y lo tienen que ir trabajando ya desde este momento, porque insisto, más de un inversionista no le pone menos de 1 millón, 2 millones, hay que desarrollos, entonces lo tienen que tomar en cuenta. Y como tú bien señalas, no vamos a poner ejemplos en Querétaro porque hay muchos muy tangibles, pero dice, bueno, ¿y cómo, no? De la noche a la mañana se edificaron y pues bueno, a veces decimos a manera de broma, están enterrando ahí el efectivo. Hoy ya lo prevé esta disposición y va a ser interesante cómo se da aquí en adelante a quienes vamos a ir reportando, ¿no? Con una serie de connotaciones más interesantes que tiene esta ley, que, bueno, tardaremos muchísimo en platicarla, pero específicamente el tema que estamos abordando ya lo incluye y va a ser interesante cómo se va a dar. Y fíjate que ese cierre o esa pretensión de parte de la autoridad no se derivó de un esquema fiscal, sino viene de un paralelo. Y ahora sí es donde dice la autoridad, ya vi que sí hay. Ahora sí vamos a trasladar el esquema de recaudación a ese escenario.
Yo digo que está libre. No es fiscal, correcto. No es fiscal. ¿No es fiscal? No es fiscal, pero yo digo que es como el chanfle. Le pegó para donde sea, fue gol. Exacto. Le pagó para donde sea y entró a gol. Sí. Pues también va a ser al final del día es fiscal. Claro. Al final del día lo es. Y eso ya estaba. Fíjate que también en esa disposición, por allá del 32, habla de que dice, bien chistoso, ¿no? Está prohibido. Uh-huh. Está prohibido yo pagarte con efectivo y que tú lo aceptes. Claro. Pero por estos montos no. Bueno, entonces aquí estamos jugando, pero sí. Está bien, ya está ahí. Y hay una parte interesante que es precisamente en la adquisición de bienes inmuebles. Uh-huh. Hasta cierto monto, ¿no? Si mal no recuerdo, ahorita el umbral para 2025 andará entre los 800 y 900 mil pesos. Y me dice una persona, un cliente, que no puedo decir el nombre, oye, yo compré un inmueble de 2 millones y el notario y el abogado me dijo que no, que por este monto, 800 mil, no lo podía hacer. Sí, pero ¿por qué? Pues porque la ley dice, sí, pero ¿cuál ley? Ajá. ¿No? Y entonces, si es la de prevención del lavado de dinero, pues fíjate que sí, pero para efectos fiscales la autoridad algún día te puede preguntar. Exacto. ¿Cuál es el origen de esos 800? Hablando de un tema muy sencillo y muy menor, ¿eh? De un punto muy sencillo, muy simple. ¿De dónde salen 800 mil pesos? Yo creo que ya hasta ese monto o cualquier otro hacia abajo, pues ya es difícil, ¿no? Que lo puedas comprobar o lo puedas sustentar de dónde salió. Entonces, todos estos son disposiciones que ya están, sí. Tienen cuestiones nuevas como el desarrollo inmobiliario, pero se están observando poco. Sí. ¿Amigo? De momento se están observando poco, pero pues no quiere decir que la autoridad va a decir, ya no lo voy a atender, pero recordemos que la autoridad normalmente nos va a dar 3 años para empezar a revisar lo que pasó hace un tiempo y es en donde van a venir. La gran diferencia es que con esta ley, si no haces las manifestaciones, hay sanciones. No, y son millonarias. Sí. Y aparte, pues puede suceder, inclusive, aparte de las sanciones que son millonarias, puede haber cuestiones penales en las que te puedas ir de vacaciones, diría nuestro buen amigo Sergio Ledesma, ¿no? Todo pagado. Todo pagado, desayuno, comida y cena, ¿no? Yo le añado, y depende de la compañía, pues una bonita amistad, ¿no? Que a lo mejor ya no te quieres salir después, pero sí observarlo. Y aparte han endurecido las revisiones. Sí. Porque de 5 pasa a 10. Sí. La conservación de la documentación con esta nueva disposición, las modificaciones que se le hicieron. Entonces, no son temas tan sencillos y los debemos de observar. Y es un momento, ya nos pasamos un poco antes de la publicación, decíamos, es momento ya de que regularicen esas operaciones. Hoy que ya se dio, con mayor razón, sí. Necesitamos empezar a regularizar todo lo que en un momento no se hizo de manera adecuada, amigo. Y fíjate que ahorita que nos ponías el ejemplo de ese umbral de cerca de los 800 mil pesos que pudiera ser liquidado en efectivo. También en ocasiones sucede que dice, ¿sabes qué? El valor del inmueble es tal cantidad, pero que me lo venda en menos. Pues a final de cuentas el que lo está adquiriendo está teniendo un ingreso por un bien, porque a final de cuentas está tasado, está evaluado. Sí, esas son situaciones que pues tarde o temprano tendrán que venir las autoridades municipales y estatales a regular, claro. Porque también es muy común, ¿no? Y siempre comentar a la persona que está aceptando comprar abajo de un precio de avalúo ya establecido, ya determinado, pues que si el día de mañana pretendes vender, castigate tu costo. Exacto. También. Y no olvidar que estás haciendo algo indebido, que el día de mañana que las autoridades lo puedan evaluar o lo puedan determinar que hoy es muy factible, pues entonces también te puedan determinar si compraste abajo del costo o compraste a un valor diferente. Y también la ley del impuesto sobre la renta, hay un capítulo que se llama de adquisición de bienes, te lo pueden aplicar. O sea, claro. Hay muchísimas cuestiones bien interesantes que no se observan y lo hacemos. Y aparte que ya decidiste venderme a un menor costo, pues la diferencia te la entrego en efectivo. Ahí te encargo qué vas a hacer con el efectivo, con tu bolsita de Nike, sí. O de la marca, andar corriendo con la lana, ¿no? Sí. Sí, porque realmente no te lo van a recibir ahora los bancos, ¿no? Porque tienes que presentar una manifestación. Fíjate que sin querer nos vamos tocando varias cosas, pero después la plática se vuelve bien interesante en ese sentido, porque hoy también ya esa modificación a esta ley de prevención del lavado de dinero, pues también estipula, oye, pues hasta ciertos montos que andan por ahí de los, prácticamente casi 100 mil pesos, pues ya no puedes pagar en efectivo porque te voy a reportar automáticamente como lavador de dinero, ¿no?
por decirlo en términos sencillos. Entonces ya no, tampoco es así. No. Vas a tardar más en... Ya pasaba que tardabas más en llegar a la ventanilla, que llegabas con tus 100,000 pesos o un poquito más y ya estaba el gerente llevándote a su oficina para que firmaras de dónde es el origen del recurso o que pudieras comprobarlo. En fin, estas prácticas cada vez se van complicando un poco más. Fíjate que sí es muy, muy interesante y como tú dijiste bien, realmente es considerar que no nada más es una sola ley, sino que el tema del desarrollo inmobiliario tiene un sinfín de consideraciones que atender en el esquema y bajo esa misma idea también pues el que vende y el que compra pues tiene muchas responsabilidades, ¿no? Entonces, y no hemos hablado de IVA, no hemos hablado del seguro, que ahorita le damos todavía. Sí, vamos a tener que realizar un pequeño corte y al regresar del corte vamos a continuar con este tema. Precisamente ahora vamos a hablar de algunos temas de los impuestos indirectos que vienen también de la mano con estas operaciones. Los invitamos a que nos acompañen en un momento aquí de regreso en su programa Economía de Opción. En un momento regresamos. Continuamos en Economía de Opción. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Economía de Opción. De verdad, queremos agradecer a todo el staff y a todo el equipo que nos hacen el favor de, con su trabajo, poder llegar con ustedes cada semana a través de esta señal. Y para ello quiero agradecer a nuestros amigos del equipo de trabajo, a Juan Pablo Rodríguez, que es el encargado de audio, a Denise Sánchez, nuestra encargada de BTR, Viridiana Espinosa en el switcher, Paco Morgado, nuestro floor manager, nuestra jefa de producción, Edith Segura. Muchísimas gracias, Edith, y obviamente a la maestra Yalul Cruz, que es la coordinadora de TV WAC, y de verdad agradecemos el empeño y el trabajo que nos ofrecen cada semana para poder hacer realidad esta oportunidad y este sueño de llegar a nuestro auditorio. Muchísimas gracias. De la misma forma, todas las personas que nos hacen favor de seguirnos ahorita en las diferentes redes y en los diferentes canales, muchas gracias, y como siempre lo ha participado nuestro compañero Sergio, si tienen algún tema de interés que quieran que se pueda desarrollar en su programa, por favor lo pueden hacer llegar a los diferentes medios de contacto. Puede ser a través inclusive de la señal de TV WAC o a través de Economía de Opción o también de Colegio de Profesionistas. Nos pueden hacer las sugerencias y con todo gusto los podríamos tratar de manera oportuna en beneficio de cada uno de ustedes. Pues bueno, vamos a continuar con nuestra plática. Estuvimos ya en el primer segmento platicando que nosotros decíamos, es que es algo, o la gente en ocasiones te dice, es que es algo fácil, nada más compras y vendes, pero ya vimos que todo lo que involucra en términos legales, en términos de pago de impuestos, y previo a irnos al primer corte, fue que encontramos un planteamiento, ¿no? ¿Qué sucede cuando no vendes casa habitación y que vendes un tema de negocio? Un local, una bodega, algo que tenga que ver con el área del negocio, de la empresa, de la industria. ¿Qué diferencias hay y cuáles son las consecuencias en el pago de los impuestos? Amigo, pues muchísimas gracias una vez más por estar aquí contigo en tu programa y con todo tu auditorio. Y pues bueno, comentarte en este planteamiento que me haces, voy a tratar de abordarlo de una manera muy sencilla. Cuando enajenamos lo que es terreno, pues es una operación totalmente exenta del IVA, de materia de ley del IVA, que es lo que vamos a platicar ahorita. Cuando tú enajenas bodegas, no dejas de estar enajenando el terreno y la construcción, claro. ¿Sí? Por lo tanto, pues esta materia es más sencilla porque pues el terreno seguirá estando exento y la construcción grabada al 16%. Pero se vuelve interesante cuando ya estamos vendiendo casas habitación, claro. Porque entonces, en ese sentido, como casa habitación, totalmente está exento. Digamos que la ley del IVA lo abarca y lo toma como uno solo. Claro. Y está exento. Me dirás o dirá tu auditorio, bueno, ¿y cuál es la diferencia o qué es la relevancia? Que entonces pueden venir situaciones para el que construye y vende. Uh-huh. Para que el que construye y vende, de repente lo que hace es que utiliza servicios parciales en la construcción. El aluminero, el que pone las ventanas, el que te hace el piso, parte de la obra negra. Entonces, esas personas que te venden esos servicios parciales del 100% de la obra, que posteriormente será una casa habitación, que tú eres el que la vende, el exento eres tú, no ellos. Exacto. Y luego
viene ahí una cuestión muy añeja de mucho tiempo, en el cual se dice, tú me puedes llegar a decir, Mario, tú que me vendes el servicio parcial de construcción, adhiérete al reglamento de la ley del IVA y préstame el servicio con materiales y construcción y entonces tú estás exento, Mario, igual que yo. No hagan eso. Cuidado a los que le prestan el servicio parcial, a los que venden. Insisto mucho en ese tema, ¿no? Porque para eso en 2015, para ya quitar esa vela, ese misterio que había, porque está muy dilucidado, muy establecido, amigo. No hagan eso, por favor. Tendríamos que ir a adherirnos a un decreto que data de marzo de 2015, en el cual yo, Mario, prestador del servicio parcial, me adhiero a través de mi portal. ¿Sí? Y entonces, al haberme adherido, digamos que yo ya estoy exento, pero para que se cubra la formalidad del 100, el que vende la casa habitación, del cual yo te voy a dar una parte del servicio, también se tiene que inscribir, pero tú lo haces a través del buzón, de tu buzón tributario. Ahí hay una opción. Y el gran problemita que tiene este decreto, que pareciera ser muy sencillo todos estar ahí, es que tú tienes que señalar en la inscripción el lugar, la ubicación del inmueble o del terreno donde te voy a prestar el servicio parcial o donde se va a vender esa casa habitación. Y un dato importante que es se me fue ahorita, ahorita me acuerdo, el permiso que tienes cuando vas a construir, ¿sí? Que muchos carecen de ello. Muchos constructores carecen de ello y entonces ahí se llega a trabar la utilización del decreto. Pero cumpliendo con ese decreto, pues yo te vendo exento y tú vendes tu casa habitación exenta y todos nos ahorramos una lana, ¿no? Y lo estamos haciendo de manera adecuada. Pero eso es donde muchas veces termina siendo complejo el que cumplamos con los requisitos que piden. Esto es un estímulo y por lo tanto, amigo, debemos de tomar en cuenta siempre que en la aplicación del estímulo tienes que cumplir a cabalidad los requisitos, porque en caso de no cumplirlos, nunca fue aplicable y estás ya teniendo una operación indebida, ¿no? No sé si ahí me di a entender y seguimos en el contexto. Fíjate que ese tema de la operación indebida, y también es muy recurrente porque hay ocasiones en las cuales alguna persona física le ofrece el servicio o la enajenación directamente a una entidad de gobierno. Y dice, es que nosotros somos personas morales con fines no lucrativos. Sí, pero el que te lo está vendiendo sí tiene obligaciones porque su permiso que le dio el SAT fue con las características de que sí tiene que trasladar el impuesto, que sí tiene que generarle una retención, que sí tiene que generar un aviso. Habrán los estímulos, pero no en todas las aplicaciones se pueden realizar. Entonces, ¿quién se queda desprotegido en esos esquemas? Pues el contribuyente. El contribuyente que indebidamente exenta. Exacto. Discúlpame, ya me acordé, el número de licencia de construcción. ¿Sí? Y regresando al tema que planteas, hablo de los requisitos del estímulo para aplicar el que el servicio parcial de construcción pueda exentar. Tú tienes que avisar, tú el que vende, tienes que avisar el lugar, el número de licencia que te debieron de haber otorgado de construcción y yo lo que te voy a entregar es un timbrado con un complemento que es el complemento de la construcción para efecto de trasladarte el servicio exento. Y regresando al planteamiento que haces, sí, siempre el problema será aquel que indebidamente exenta. Exacto. Que no habiendo cumplido requisitos o creyendo en lo que le dijo el otro, aplica la exención. Cuidado, ahí siempre el problema lo tendrá aquel que hizo la exención que no tenía el derecho a aplicarla. Claro, porque al final de cuentas el permiso que le dio la autoridad para contribuir y generar su riqueza, pues con ciertas características y con ciertos lineamientos. A que el otro no estaba obligado, pues el otro tiene que recibir el CFDI tal cual tú se lo estás emitiendo, porque es la forma en la cual tú lo estás recaudando y integrando a la autoridad. Será una cuestión administrativa o de control interno que el que lo recibe lo adecue a sus sistemas de contabilidad, a sus sistemas de información, para que él no tenga error o no tenga contexto. Es correcto, amigo, y llevar las operaciones muy, muy transparentes y muy tangibles. Cabe mencionar que este decreto que te comento de servicios parciales de construcción tiene otros requisitos. Te dije lo más elemental. Habrá que ir explorando toda esa parte también cuando lo van a aplicar, para que entonces podamos evitar vicios o errores en la aplicación. Claro. Y siempre, como bien mencionas, una contabilidad muy bien establecida para evitar más problemas en los que nos podemos meter.
Claro, y vemos que el día de hoy una de las formas o de las oportunidades que está generando la autoridad es precisamente los errores bajo las cuales el contribuyente está emitiendo esa información a la autoridad fiscal. Me lo hiciste mal, te sanciono. Reportaste mal, te sanciono. Pagaste mal, te vuelvo a sancionar. Entonces el que va cumpliendo de manera incorrecta es el contribuyente. Evidentemente ha evolucionado mucho del 2014 a la fecha la generación de la factura. ¿Te acuerdas que teníamos hasta casi de diplomados de emisión de facturas y de comprobantes fiscales? Sí, por ahí me quedé encasillado de que nada más hablaba de comprobantes fiscales, por eso quise abordar otro tema el día de hoy, pero efectivamente data de 2014 toda esta situación. Sí. Un poco más para atrás, pero realmente en 2014 es la punta de lanza hacia acá. Sí. Efectivamente. Sí, entonces vemos que al final de cuentas el día de hoy el futuro nos alcanzó. Y ese futuro nos alcanzó fue una forma eficiente de hacer el tema de recaudación y de sancionar inclusive al contribuyente, ¿no? Porque llegó un momento en el cual la oportunidad de la recaudación fue tan amplia, fue tan grande, que se llenaron las arcas a más no poder, que llegó un momento que pues muchos de esos contribuyentes dejaron de tener la oportunidad de seguir en el mercado, otros tantos pues se regularizaron o pudieron seguir, se encarrilaron de la manera correcta, como tú dijiste hace ratito, al poder hacer todo el tema de contribuciones y de manejo y de pago de impuestos, pero al final de cuentas el día de hoy la autoridad es mucho más eficiente, ¿no? Y a través de la misma información que uno le está proporcionando. En el esquema de la inmobiliaria, amigo, encontramos por ahí la participación pues obviamente de las notarías, ¿no? ¿Qué tanta responsabilidad va a tener un notario o una notaría en hacer esos cálculos, en hacer esas participaciones, en hacer esas recaudaciones y esas notificaciones a la autoridad? Mira, es importante siempre que nos acerquemos a un notario que conozca en la materia fiscal, ¿no? Hay muchos, entiendo, no solamente en Querétaro, en el país. Mis respetos para todos ellos, porque es una dinámica muy, muy compleja también el ser notario, pero con todo respeto, pues no todos le entienden o saben la magnitud del aspecto fiscal, ¿no? Y entonces, cuando una persona física enajena que no tiene actividad empresarial, el notario está obligado a la retención. Claro. Y es importante ahí que tomen en cuenta todas esas personas físicas que le exijan el cálculo al notario, que le exijan su complemento, se le llama de retención e información de pagos, de la retención que les hizo, para que cuando hagan su declaración anual vayan a hacer el acreditamiento respectivo. Y es importante que les dé el comprobante de la retención que les hizo y que él la tiene que enterar. Tomen en cuenta una cosa bien interesante en este punto, amigo, es yo, Mario Mejía, le di al notario el dinero para que enterara la retención del inmueble que yo enajené. No tengo actividad empresarial, soy arrendador, soy ama de casa, lo que tú quieras, y entonces él tendrá que hacerme la retención, ¿estamos? Y él lo hace el entero de la retención con una clave especial que él tiene como notario. Claro. Me tiene que entregar ese comprobante. No me tengo que espantar de ver que viene el nombre del notario en el comprobante. Exacto. Porque él es el que lo hace, tiene esa facilidad. Claro. Que necesito que me entregue mi comprobante, insisto, de retención de información de pago donde viene la retención que me hizo. ¿Sí? Y en ese sentido el cálculo, todo eso se lo entrego a mi contador, que conozca de la aplicación de la mecánica, y entonces en la anual, porque también es otro punto importante, mucha gente enajena un bien inmueble, es que el notario ya me retuvo. Ajá. Y ya pagué. Sí. No es cierto, compadre, espérame, independientemente de que pueda salir el mismo impuesto o un pedacito más o un saldo a favor, tienes que hacer tu anual. Esa retención fue un pago provisional, y cada vez que estemos ante un pago provisional significa que te falta presentar tu declaración anual. Entonces tienes que recurrir a un especialista, un contador, que sepa hacer ese cálculo para que presente el anual. Cabe más mencionar el hecho de que si tienes otros ingresos, pues en la acumulación de los mismos probablemente te salga un impuesto adicional a pagar. Claro. No lo echen en saco roto, porque yo he visto mucha gente que pues es que me estoy esperando los 5 años de la enajenación que hice para que ya muera. No. De hecho, se abre a 10. Si teniendo la obligación de haber presentado no lo has hecho, no se extinguen 5, se extinguen 10 las facultades de la autoridad para revisar. Entonces, hay que tener mucha precaución en todo este ámbito de la venta de inmuebles, de la construcción, porque todo tiene muchísimas aristas y muchos requisitos, amigo. Fíjate que sí, ahorita pusiste un ejemplo bien cotidiano, ¿no? La persona que por alguna razón
enajenó su casa. Pues ya y era sueldos y salarios, pues ya no hubo problema. Si no traigo saldo a favor, si no tuve gastos, deducciones personales, pues ni siquiera la tomo en cuenta y pues ya, ¿no? Y esperamos, como tú bien decías, el margen que nos manejaba, ¿no? De los 5 años, no. Y imagínate que al año 8 vengan y te digan, te faltó hacer el cálculo y que no lo hiciste de manera correcta. Y esa falta que generaste me estaba generando un saldo a que me pagaras. Imagínate el tema de la actualización y el recargo después de 8 años. Te cuento un caso muy rápido. A ver. Ahorita me acordé porque aprovecho nada más para saludar a mi esposa y a mis niñas que probablemente me estén viendo. A mi esposa la buscaron unos amigos porque piden un saldo a favor que estaban en sueldos y salarios. Sí. La autoridad 2 años después les manda un comunicado diciéndoles, oye, es que vendiste en tal notaría, en tal inmueble y no está en tu anual. Ajá. Hicimos el cálculo y ¿qué crees? Que no era saldo a favor, era pagar. Sí. O sea, no solamente debían el saldo a favor que indebidamente cobraron, sino que también debían una lana a la autoridad. Y habrá que corregir todo eso. Sí. O sea, pasa, amigo, sí sucede. Y esos casos me han pasado 3, 4 veces en la vida, ¿no? Sí. Me acordé de ese en particular, pero sí sucede. Sí. Y aparte, pues también tomar en cuenta que si tú me vendes tu casa habitación o un inmueble y yo te pido un comprobante y tú no puedes porque, insisto, eres asalariado, arrendador, cualquier cosa menos actividad empresarial, le puede decir al notario que él timbre por ti. Entonces el notario en su complemento me dará el costo fiscal que yo requiero. Claro. O sea, hay diferentes mecánicas. De todo lo que hemos venido hablando ahorita, es bien interesante todo el ámbito inmobiliario en cómo se pueden mover muchas situaciones. Claro, realmente no nada más es el atender un tema de traslado de dominio, la aportación de un terreno, la participación en un desarrollo inmobiliario, no. Todo tiene una connotación sumamente importante y sobre todo que tiene responsabilidades. Sí. Sí. Y aprovechando el tiempo, te hablo de otro que también es interesante para los que construyen, en el sentido de un estímulo que se encuentra también en el impuesto de la renta, porque tú puedes adquirir un terreno y deducirlo de manera inmediata. Siempre y cuando te dice, no te dice la disposición de ley que tengas una factura, te dice que tengas la escritura donde diga una leyenda más o menos que versa así: este terreno lo voy a deducir en términos del 191 de renta y 307 de su reglamento. Y con eso ya te aplicas siempre y cuando seas desarrollador inmobiliario y te deduces el terreno. O sea, está interesante porque nadie puede deducir ese terreno, salvo los que aplican este estímulo. Claro. En la anual declaración no vas a informar este tipo de situaciones, ¿no? Sí. Pero también tiene requisitos muy particulares. El más puntual es que tienes 3 años para hacer la enajenación de ese bien inmueble y que te tienes que acumular un 3% del valor de ese bien que adquiriste. Está bien, pero la parte interesante es que puedes generar una pérdida fiscal justificada desde tu nacimiento. Y luego lo vas actualizando. Te sirve para que te financies. Sí. O sea, son esquemas que tenemos también que observar y ver dependiendo. No es para todos. Hay que analizar sobre todo la estrategia con el presupuesto del desarrollador para ver si te le conviene aplicarlo o no, o nos damos un fideicomiso o hacemos un contrato de inversión o alguna otra situación que nos permita trabajar, ¿no? Fíjate que esa mecánica hacía mucho que la había escuchado y que la había visto en esa oportunidad y dijiste una realidad, ¿no? Pues de entrada ya le invertiste, me generé esa pérdida, pero de entrada traigo los 3 primeros años para gestionar, para generar, pero ya te apalancaste durante 3 años. Y empezará a venir el goteo cuando ya empieza la enajenación y entonces ahora sí, a liquidar. Pero por lo pronto, en un tema de que tú cuando inicias dices, pues es que no, ¿qué vendo ahorita? Pues si le estoy poniendo los tabiques, le estoy escarbando para que esto se ponga bonito y tenga la urbanización. No, nadie me lo va a comprar. Y entonces vienen las famosas preventas, que luego me las quieren esconder en garantías o en otras cuestiones. Acepta el depósito, traes una pérdida fiscal que te va a ayudar. Insisto, lo analizamos. Claro. Aquí lo estoy hablando muy burdamente, pero lo analizamos y hay algunos constructores que les funciona muy bien. Claro.
Sí, no, realmente son oportunidades y aquí ya es una estrategia que nuestro invitado le está compartiendo a nuestro auditorio en términos financieros con un impacto fiscal. Claro, claro. Yo estoy hablando en ese sentido, pero finalmente lo económico siempre ayuda muchísimo, ¿no? Claro, y recordemos, ¿no?, que al final de cuentas lo que vas a hacer cuando quieres realizar un negocio, pues es dinero. Claro, claro. Y rápido, para que no se me pase, amigo, porque digo que en la hora, y hablamos flachazos, dimos flachazos, ojalá le hayan ido agarrando, o vean la repetición y ya la agarran un poco más. Muy rápido, en materia de seguro social, para no dejarlo de lado. En materia de seguro social, que también aborda esta parte, hay contratos de construcción en los que tú por agarrar la chamba, le dices al constructor, porque tú haces un servicio parcial, sí, te voy a entregar el finiquito de obra o la liquidación del seguro social. Eso no existe. Eso no está en la ley, ni en el reglamento de seguro social, eso no existe. Cuando tú firmas eso, estás pactando el hecho de que aceptas ir a seguro social a que te revisen, a que te auditen prácticamente, ¿no? Sí. Bajo las condiciones que ellos establecen. Esos contratos no existen, no hay finiquitos de obra, hay que llevar una planeación de la obra de la seguridad social, y en ese sentido también saber, muchas veces lo que se hace en las obras es dictaminarlas. Exacto. Para poder en un momento dado decirte, oye, yo te garantizo que en el dictamen, que tampoco es una salvedad al 100%, paguélo debidamente, porque el que te dictamina no se va a arriesgar a decir mentiras. Claro. Y entonces te entrego un dictamen en el cual tú puedes estar seguro que la seguridad social pagada fue acorde a la obra, ¿no? O a la parte de obra que te di. Eso es importante que lo tomen en cuenta, y eso nada más lo comenté muy rápido porque tiene toda una serie de lineamientos también bien particulares en materia de seguro social. Pues fíjate que lo más importante en esto, Mario, es que ya te comprometiste a regresar para dar ese planteamiento en el ámbito de la seguridad social. Claro, y amigo, ya práctico, ya que estamos por terminar la emisión del día de hoy, ¿cómo te pueden encontrar nuestro auditorio? Mi teléfono 4421-864008, Mario Mejía, o a través de ti, de tu programa, de tus televidentes que te siguen. Ya conocen mis datos, me pueden contactar, pero ese es mi número donde me pueden encontrar. Y pues bueno, dedicándome a toda la parte fiscal, seguro social y otras cosas, amigo. Muchísimas gracias por la invitación. No, con todo gusto, amigo. Siempre será muy importante y un gusto poderte recibir aquí, y ya lo dijimos aquí al aire, ¿eh? Vas a regresar, amigo, porque con todo gusto, nos falta seguro. Nos falta seguro social, y vemos que realmente la oportunidad del desarrollo inmobiliario abarca muchas oportunidades y que tiene muchas connotaciones y oportunidades de generar planeaciones financieras y fiscales que te pueden dar un beneficio oportuno en el desarrollo de generación de recursos. Y nos abocamos a tu esquema, es totalmente economía de opción, porque nos podemos ahorrar muchos dolores de cabeza económicos. Completamente. Pues de verdad queremos agradecerte, Mario, tu participación, y esta siempre será tu casa, y los invitamos a que nos acompañen el próximo lunes también con un tema muy importante, y que vean esta retransmisión el próximo sábado a las 3:30 a través del canal 24.1. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Gracias. Que tengan una excelente tarde. Gracias, amigo, gracias. Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión.